La semana pasada se publica la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos y ha sido pues la comidilla de las mesas de análisis durante los últimos días. Estoy hoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, maestro Héctor Oz, economista. Pues queremos analizar ese documento, un documento corto, un documento de unas 30 páginas más o menos, publicado, insisto, la semana pasada, que se dio a conocer la semana pasada, está publicado a finales de noviembre de este año 2025. Y bueno, si bien sabemos que ningún país, especialmente una potencia, va a revelar con lujo de detalle sus planes, sus programas, pues es un documento que hasta cierto punto revela el contenido general de la política, sobre todo exterior norteamericana, enfocada pues a lo que ellos denominan seguridad nacional, un concepto por otra parte multicitado por tirios y troyanos en las últimas décadas. Y pues queremos aquí con Rafa analizar un poco ese contenido, pensando precisamente que hemos dedicado varios programas, sin duda, a lo que representó el regreso de la amenaza naranja, a los cambios, algunos importantes, otros con matices, otros menos, otros más indirectos, los cambios que se han visto en la política estadounidense en los últimos 5, 10, 15, 20 años, y bueno, especialmente en estos tumultuosos primeros 2 años del segundo mandato de Donald Trump, con todo el contexto geopolítico que sabemos que se enfrenta en el mundo. Y bueno, de una u otra forma, este documento nos da pie a plantear ciertos análisis que de una u otra forma ya habíamos planteado con anterioridad y que tienen que ver, en primer lugar, con el reconocimiento de que Estados Unidos no es ya más la potencia non plus ultra, sigue siendo sin duda un actor fundamental en el tablero geopolítico, pero ya no es el único que tiene voz y que ya no es el único que puede dirigir los destinos del mundo, sino que enfrenta, pues cada vez lo sabemos todos de sobra, a la emergente potencia China y a otras potencias regionales, como lo pueden ser Rusia, la India, etcétera. Entonces, bueno, cuestiones que ya habíamos tocado, cuestiones que ya habíamos analizado en estos programas, podemos darles una revisitada a la luz, bueno, de este documento, de lo que se plantea y de cómo lo que nosotros propusimos como hipótesis hace algunos meses, hace algunos años, tiene que ver precisamente con el viraje de Estados Unidos, una hacia su patio trasero, por cuarta, quinta vez, esta reedición de la doctrina Monroe, que también la comentábamos con Rafa hace un par de programas. Ahora, bueno, como no puede ser de otra forma, con el mesianismo, el protagonismo de este personaje de color naranja, añadiendo un supuesto corolario Trump, que por todos lados quiere dejar su nombre, ¿no? Que como platicaremos con Rafa, pues no es otra cosa más que el corolario Roosevelt, que se publicó hace 100 años, hace 110, 15 años, a principios del siglo XX. Y bueno, en este primer cuarto del siglo XXI, Donald Trump también quiere dejar su marquita ahí en los libros de historia, pero no me extiendo más, Rafa. ¿Por dónde empezamos a analizar esta famosa estrategia nacional de seguridad gringa? Sí, efectivamente, un gusto estar aquí contigo, Héctor, y con tus seguidores. Este, mm, em, pues sí, creo que el documento es una clara manifestación de este realismo político, ¿no? Del que hace gala, ¿no? La administración Trump. Y, y, y si bien no hay una novedad con respecto al destino manifiesto y al corolario, ¿no? Roosevelt, de Teodoro Roosevelt a principios de siglo. Yo creo que las condiciones en las que se da el corolario Trump pues, son radicalmente diferentes a las del corolario de Teodoro Roosevelt, evidentemente, ¿no? Porque pues, hace alrededor 120 años, ¿no? El corolario de Teodoro Roosevelt plantea, basado en esta propuesta del destino manifiesto y de la superioridad anglosajona en el mundo y de su papel civilizatorio, etcétera, estábamos en ese momento, a principios del siglo XX, pues en el despegue de lo que después se convirtió en el centro del sistema mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, por el contrario, lo que estamos viendo es la salida precisamente del centro del sistema, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Entonces, claro, digamos que si bien sigue inspirado en esta superioridad racial civilizatoria de los Estados Unidos, y si me apuras moral, porque pues uno se encuentra en el documento la palabra decency, decencia, tú imagínate, ¿no? Ya, bueno, yo no sé, esto es política, entre grandeza, decencia y demás, ya no sabe uno qué mirar, ¿no? O sea, Si, no, si fuera uno médico en lugar de politólogo, diría que eso es esquizofrénico el asunto, ¿no? no, no,
digo, y eso que dicen que no consumen drogas, ¿te imaginas si consumieran? No manches. Yo digo, en todo caso, su droga favorita es el dinero y esa para mí es la droga más poderosa que hay, ¿no? Pero, o sea, esa droga Junto con el es. poder, pero esa No, combinación entre claro, dinero y dinero, poder, poder, que es como, ¿no? El dinero es esta droga que te da esa sensación de poder, ¿no? De poder hacer lo que quieras y que se da en todos los niveles, no nomás en los billonarios o próximos trillonarios, sino, pues sí, no, en cualquiera que cobra su quincena y sale con, ¿no? Con la lana en la bolsa y dice, llora, ¿no? ¿De qué la voy a hacer, ¿no? un Pero aguinaldo y mira, todo, vámonos. sí, no, pues es que es una droga fuerte, la verdad, y la adicción, pues olvídate, tremenda, ¿no? Todavía no, hasta donde yo sé, no hay tratamientos, son alcohólicos anónimos Ujú. para los amantes del dinero, pero pues no sé, a lo mejor en el futuro cambia, ¿no? Bien, entonces, pues sí, el documento es una prueba de realismo, ¿sí? Porque por un lado es consecuencia precisamente de si usted quiere, decadencia o de esta salida del centro del sistema por parte de Estados Unidos. Y por el otro, sí, el reconocimiento de que, pues como decía José Alfredo, sigo siendo el rey, ¿no? Y pues tengo las armas más poderosas y tengo el ejército más poderoso y sigo teniendo la moneda global y sigo teniendo a Mickey Mouse y a perdón, al pato Donald, que no es lo mismo que Donald Trump, a mi favor. Entonces, bueno, es como, sí, hasta cierto punto, una moneda con dos caras en las que se manifiesta una propuesta realista, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer en las nuevas condiciones? Y creo que aquí está la clave para entender el documento. Algunos han llamado al documento como la propuesta diplomática de la administración Trump, que no de la burguesía o de la oligarquía estadounidense, que como sabemos no está toda atrás de Trump, obviamente, sino que está hasta cierto punto dividida, ¿no? Con respecto pues a los objetivos. ¿Por qué? Pues porque tenemos, si revisamos con calma, pues ¿quiénes son los que están atrás de Trump? Pues básicamente los magos de la tecnología, ¿no? Y del Internet, que son los que estuvieron en su toma de posición, etcétera. Pero hay otros grandes grupos como las farmacéuticas, las petroleras, en fin, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera, que Cierto. son si tú quieres, pues, la burguesía tradicional, ¿no? De los Estados Unidos que surge a lo largo del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra. Ese es un comentario interesante, porque pues, veremos si esto sobrevive a Trump, ¿no? A la administración Trump. Y la otra cuestión es también un poco provocadora, es el reconocimiento del fin de la Guerra Fría, ¿no? En el cual el Satán, ¿no? Señalado sobre todo por Reagan y todos, Nixon, y pues, te digo, después de la posguerra, que era la Unión Soviética y que hoy es Rusia, hoy no lo es más, sino que es China. Y el gran aliado territorial ya no es Europa. Este es el otro elemento interesante, ¿no? Y los europeos están muy calladitos, ¿no? No han dicho mucho con respecto a este documento, ¿no? Porque pues los ponen como lazo de cochino, como diciendo, esos países prácticamente decadentes, sí, con una serie de políticas migratorias que los han llevado ¿no? Al lugar en donde están, etcétera, etcétera. Y yo creo que en parte, pues es la molestia que tiene Trump, sí, de seguir teniendo una oposición europea a sus planes para acabar con la guerra en Ucrania. Digo, pues así de simple, o sea. Zelensky va con Trump y le dice, mira, ya fírmale, mano, ya perdiste los territorios, se acabó. Pero luego va con Merz, luego va con Macron y le dice, no, no, ¿cómo crees? Al contrario, vamos, no, no puedes dar esos territorios, nosotros te vamos a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí esta mención del fin de la Guerra Fría, que en realidad pues, está un poquito desfasado porque pues, para los historiadores el fin de la Guerra Fría fue en el 89, ¿no? O sea, pues, ya llovió.
¿sí? Pero hasta todavía los noventas, recordemos, la estrategia estadounidense, particular con la OTAN, era, no, llegar con los misiles hasta las fronteras estadounidenses. De otra manera no se comprende lo que pasa en Ucrania y todas las nuevas incorporaciones de la OTAN de Polonia y otros países. No sé cómo lo veas. A partir de los 2000, precisamente, ¿no? Con toda esta Sí. expansión hacia las fronteras rusas. Yo en esa parte, fíjate, que yo difiero contigo en el sentido, bueno, si planteamos la Guerra Fría como lo entienden autores como Wallerstein, en realidad no es un enfrentamiento tan directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, sino un acuerdo tácito de repartirse zonas de influencia, ¿no? Pero son matices, son matices. Yo, el caso paradigmático de aquí, a reservas de regresar posteriormente a lo que es Latinoamérica y China, que son los dos ejes centrales, el caso de Europa, mira, yo nada más señalar que estos parecen, y yo creo que es el triunfo más grande de Estados Unidos precisamente a partir del 89, es el síndrome de Estocolmo que parecen todos los líderes europeos, ¿no? Casados con la ideología que les impuso el ganador de la Segunda Guerra Mundial, el vencedor, el que se impuso en la Segunda Guerra Mundial, de la democracia liberal, una democracia por otra parte que solamente representa a las élites de los partidos políticos y a las viejas oligarquías, Sí. del libre comercio, un libre comercio que ni Estados Unidos ha aplicado nunca a rajatabla, pero que esto sí se lo creen a diestra y siniestra, ¿no? Entonces vemos los discursos de Macron, de Merz, de Starmer, de todos los dirigentes europeos casados precisamente con lo que ahora está denunciando Trump, ¿no? Con esas políticas impuestas después del 89, después de la caída del muro, que tenían que ver con los derechos humanos, con la legalidad internacional, que por cierto, como lo hemos comentado en sin número de ocasiones, los Estados Unidos son los primeros en violarla. Actualizamos la cifra de asesinatos extrajudiciales en el Caribe, ya prácticamente a nueve decenas, a 90 personas ejecutadas en el Caribe, porque de la Casa Blanca se les ocurre, ¿no? Entonces, ese síndrome de Estocolmo que parece Europa, para mí es la victoria más grande que ha tenido Estados Unidos en ese terreno. Y acuérdate que lo dijimos hombre, hace casi 4 años que empezó la operación militar en Ucrania. Le dijimos, esta no es una guerra de Rusia con la OTAN, esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania, esta es una guerra por Europa. Y lo que vemos es que 4 años después, Rusia está ganando sobre el terreno, efectivamente, es inexorable el avance que tiene cada vez más sobre ciudades, pequeñas, grandes, como usted quiera, pero ese terreno lo tiene vencido. Pero al mismo tiempo vemos que Estados Unidos ganó por completo al resto de Europa, la Europa que anteriormente se conocía como Europa Occidental, también platicamos un ratito que cambia un poquito el concepto de Occidente para los Estados Unidos en esta nueva estrategia, ¿no? Pero los tiene sujetos comprándoles el gas, con estas directrices de derechos humanos, etcétera, etcétera, denunciando a Putin y haciendo la guerra a ellos prácticamente, ¿no? Claro, comprando el material a los Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que reconoce esta estrategia de seguridad es que Estados Unidos no necesita involucrarse más en Europa en términos militares, como lo hizo en los noventas, como lo hizo en Belgrado, como lo hizo ni siquiera en el Mediterráneo Sur, ¿no? En Libia, en Etiopía, en esos países, porque los europeos le hacen esa chamba, los europeos están dispuestos a seguir haciendo esa chamba, sin cooperar, por ejemplo, con China y sin cooperar con Rusia, que es lo que quería los Estados Unidos, no separar esas esferas de influencia, y lo logró con los dirigentes alemanes volcados en contra de la dirigencia rusa, a reserva, bueno, de lo que pueda pasar en un futuro no tan lejano, en el que otras opciones políticas vayan ganando o recuperando terreno, ¿no? Como puede ser la AfD, Sí. que ahí sí le dé una puntada con el pie a los intereses gringos, pero bueno, eso de momento no se ve, en el corto plazo no se ve. En el caso de Europa, ¿no? Podemos tocar otras áreas de influencia. Sí. Yo empezaría, pues, lógicamente con el continente americano y lo que queda claro es que se define el continente occidental, perdón, el hemisferio occidental, ya no incluye a Europa, ya no incluye a lo que se entendía como la Europa de la posguerra, no, es solamente el continente americano y retomando de esa doctrina Monroe, recordemos, muy rápido, 1823, la doctrina Monroe, como tú comenzabas, es una doctrina defensiva, cuando los Estados Unidos no son la potencia que van a ser en el siglo XX. Pero ya en 1904, 1905, con Teddy Roosevelt, ya es una corolario de forma ofensiva. En América, en el resto del continente americano, no se va a meter nadie, y los Estados Unidos son los que van a dictaminar los guidelines de política, ¿no? Sí. Poniendo, quitando presidentes, mandatarios, y ese es el Antes de que verdadero Trump. sigas, antes de que sigas, fíjate qué interesante. 1823, en realidad, la propuesta del discurso del presidente Monroe es básicamente de tratar de impedir que las potencias europeas traten de regresar, ¿no? a América. Pero no fue muy efectivo, No. recordemos, porque los ingleses se apoderan de buena parte de Sudamérica, Chile, Argentina, se convierten en sus zonas de influencia. Y los franceses vienen aquí y nos ponen una, o sea, hasta aquí ocupan 3 años. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos no tenía, no era la potencia militar No, que claro. era.
Y fíjate, esa parte nada más rapidito es importante porque entonces podemos pensarlo como en tres momentos, ¿no? Esa primera doctrina Monroe sí es contra Europa, pero no es contra toda Europa, no es contra Inglaterra, es contra lo que quedaba todavía del Imperio Español. Acordémonos que tienen 2 años la independencia, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, Contra el Imperio Español y la Santa Alianza. En el sí, siglo XX, ahí sí ya es contra ahí sí ya es contra Alemania, la Alemania que está creciendo, contra el Japón que está creciendo y contra lo que va a ser la Unión claro. Soviética. No, Y no. actualmente, ajá, y Sí, perdón, actualmente, perdón. pues, no, 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 nada más, actualmente el corolario Trump, que es el corolario Roosevelt 2.0, todos sabemos contra quién va dirigido, ¿no? Que es Sí. evidentemente China. Sí, de hecho, mira, efectivamente, no es contra los ingleses directamente, sino contra digamos, los católicos, ¿no? Y contra Francia, contra los países contra los que Inglaterra estaba definiendo el surgimiento de su imperio, ¿no? Entonces, claro, Claro. Estados Unidos, Inglaterra era el aliado natural en contra de Francia. ¿Sí? Que disputó toda la parte de Canadá y al final se quedó con la región de Montreal y contra España. Y fíjate bien cómo después, ya con Roosevelt, con Theodore Roosevelt, en 1903, empieza precisamente, ahora sí, la idea de civilizar a estos bárbaros al sur del Río Bravo y empieza sobre todo con Cuba, ¿sí? Con la guerra de Cuba, que venía de 1898. 98. Precisamente en ese contexto, ese éxito es el que le da a Theodore Roosevelt la posibilidad de decir, y vamos con todo, porque se quedan con Filipinas, se quedan con Puerto Rico, o sea, realmente se convierten ahora sí en la potencia del Caribe, ¿no? Y de ahí hasta donde tope, ¿no? Entonces, claro, ahí ya vemos un cambio mucho más agresivo, ¿sí? Mm, Y hoy por hoy, como tú bien dices, pues es un 2.0. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de reafirmar la presencia de Estados Unidos en su zona de influencia o en su patio trasero, como el imbécil de Marco Rubio se te dijo, ¿no? O sea, pues aquí lo que se trata es de mantener el patio trasero, lo cual aquí habíamos discutido. ¿Por qué? Pues porque precisamente el documento menciona que esta visión global que tuvieron antes, ¿no? Los gobernantes estadounidenses en el siglo XX, sobre todo, insisto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ujú. es insostenible. Además, con un estado de bienestar, porque lo pone clarito, ¿no? Un estado de bienestar más, ¿sí? Un gasto militar para mantener control del mundo, pues ¿no? Es francamente imposible. Digo, Trump no se distingue por ser un historiador, ¿no? Profundo y ni mucho menos. Se le olvida, ¿sí? Que esa estrategia fue muy eficaz para enriquecer a los Estados Unidos o para tener los famosos dorados 30 años, desde el 45 hasta los 70, y que le permiten, ¿sí? Quedarse con la parte de Japón y controlar Japón, eh, Corea del Vietnam, Sur. hasta que los echan, ¿sí? En fin, y luego Medio Oriente también, ¿no? Entonces, en realidad, tenían la posibilidad en esta visión de Guerra Fría de mantener y de tener bases militares por todo el mundo. Ahora son insostenibles, sí, pero porque ahora Estados Unidos ya no es la fábrica del mundo, ni es la gran innovadora en términos tecnológicos. Digo, lamento que los pro Mickey Mouse escuchen eso, porque pues han de decir, pero ¿cómo? Si yo sigo usando mi teléfono de la manzanita, le siento, cómprese un Huawei, un Xiaomi, le va a salir más barato y son mucho mejores, ¿no? Sin mencionar toda la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? ¿No te Entonces, espían los chinos? ¿No te espían no, los chinos con tus teléfonos? pues que me espíen, pero pues están más lejos, mano. A lo mejor y a lo mejor ni español entienden, ¿no? ¿Quién sabe? Pero a lo que o sea, que me espíe alguien que vive, no sé, si yo vivo en X ciudad, que me espíe en otra ciudad, no hay bronca, pero que me espíe mi vecino, eso ya es grave, cabrón, que pues lo veo todos los días, me ve todos los días, se muere de la risa con lo que escucha que digo yo, entonces no es lo mismo, digo yo, ¿no? Entonces, en fin. Creo que esto es importante porque estamos revalorando estas etapas que tú bien mencionas. Otros, de hecho, salió un artículo por ahí en Rebelión planteando precisamente, haciendo un análisis de las etapas de este destino manifiesto y de esta, En de esta Monroe. propuesta de Monroe, ¿no? Y él habla de cuatro por ahí, ¿no?
Pero simplificando, podemos decir que es pues, la originaria que cubre todo el siglo XIX, luego con Teodoro Roosevelt, la invasión de Cuba y lo que sigue, todos los golpes de Estado, probablemente hasta la Segunda Guerra Mundial y luego la siguiente. ¿Por qué? Porque hay un corte ahí con Franklin Delano Roosevelt y esta visión del buen vecino, pero pues eso era en el contexto de la guerra, obviamente, ¿no? Entonces, pues, digo, después de eso cambia, viene Guatemala, viene Bolivia, vienen todos los golpes de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí me parece que es realista y como bien menciona, pues aquí, por una cuestión de lógica, ¿no cree usted que porque nos mandan el tip de allá de los think tanks del Pentágono? No. Por una cuestión lógica, pues en términos, ¿cómo funcionan los imperios? Pues en términos territoriales, es así de simple. Son territorios, influencia territorial. Entonces, si yo empiezo a perder, ¿no? Empiezo a salirme por la ventana de Afganistán, ya no tengo el poder que, no puedo controlar ni Vietnam, ni Corea, ni estos. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues concentrarme en mi continente. Y como tú bien dices, en Occidente. Y Occidente no incluye a Europa. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata ahora es más bien de tener buenas relaciones con Rusia. Y esto es muy sencillo, no es tan difícil de comprender, al menos en mi opinión. ¿Dónde está el futuro de los mercados? ¿Dónde está el futuro de los recursos naturales? Pues no está en Europa, mi estimado. Pues si en Europa ya no caben, pues si son paisitos que dan risa. Es en el gran macizo euroasiático, ¿no? Que tiene que ver con China, Mongolia, con Rusia. Pues es ese, con Y el en el mayor Cáucaso. océano del mundo. Claro, pues, o sea, si la propia palabra geopolítica pues, se planteó precisamente en función de esos espacios territoriales, que son además los que no están explotados, mientras que Europa, pues imagínense, la selva negra, que era la famosa selva alemana, sí, todos los árboles están inventariados, que quiere decir que no hay muchos y que ya no es una selva, ¿no? La selva negra es un pastel, hasta donde yo sé, ¿no? Es un postre, un pastel, ¿no? Muy, muy delicioso, porque la Selva Negra en Alemania es como un parque de diversiones. Se acabaron sus recursos, no tienen petróleo, no tienen tierras raras, o sea, tienen museos, edificios viejos, Venecia, la fregada, pero no tienen los recursos naturales necesarios para desarrollar la tecnología. Y esos están precisamente en las estepas rusas y en toda la zona de arriba. Entonces, como dicen, esto no es una cuestión ideológica, lo dice Rubio, ¿no? Es una cuestión de negocio, señores. O sea, aquí no nos interesa, ¿no? La cuestión ideológica, nos interesa el dinero. Y esto es precisamente, ¿no? Como lo han comparado algunos analistas, la inspiración de Trump, Roosevelt, la negociación, con garrote. Háblele bonito, pero lleve un garrote por si las moscas, ¿sí? Y pues es lo que hemos visto con la presidenta, ¿no? No, que es muy fregona, y luego suelta el garrotazo, o sea, es una estrategia muy vieja, ¿no? Solo que ahora las condiciones son diferentes. Entonces creo que el documento es bastante realista en reconfigurar los intereses estadounidenses a partir primero Estados Unidos, America First, eso es lo primero. ¿No? La idea de lograr la paz a través de, sí, negociaciones y fuerza militar, ¿no? Que es la otra parte. Sí, la cuestión de la soberanía. Y aquí hay otra crítica a Europa, una crítica directa a la Unión Europea que va en contra de la idea soberana. ¿Sí? Y recordemos que la Unión Europea surge precisamente para proteger a las oligarquías regionales de Europa frente a los Estados Unidos, para tener una mejor posición negociadora frente a Estados Unidos. ¿Sí? Hoy por hoy Estados Unidos no quiere tener negociaciones con la Unión Europea, quiere tener negociaciones con Italia, luego la quiere tener con Alemania, pero por separado. Y de hecho eso es lo que se discute ahora con respecto a la supuesto reconfiguración del Tratado de Libre Comercio. Ya van varias señales en las que dicen, no, 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 no. Primero negociamos con Canadá y luego negociamos con México. Ya no vamos a negociar entre los tres. Se acabó. Eso no lo necesitamos, no lo queremos. Entonces, esta visión de soberanía de país a país es altamente conveniente para un país que se ha debilitado y que ya no puede imponer todo a menos de que sea uno a uno, porque entonces ahí pues, la diferencia es mayor.
¿no? Los europeos no lo están entendiendo, ¿no? O sea, más bien no lo quieren entender. Sí, y tal vez el único que medio se está plegando es Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no? Pero Francia, Alemania han estado durísimo, no se diga la propia Unión Europea, la burocracia de Bruselas, que está muy, muy asustada por las condiciones y las consecuencias de esto. Y por último, pues la idea de el total cambio institucional global. Adiós a la ONU, adiós a la UNESCO, pero pues como decíamos al Ujú. principio, este documento lo que nos muestra es, en palabras, lo que se ha venido haciendo en los últimos años en Estados Unidos frente a los otros países. No están inventando nada, están más bien organizando todas estas acciones de tal manera que estén contenidas de manera más o menos coherente en un documento. Así de simple, ¿sí? Y que no se discuta en México me parece grave, porque yo creo que aquí ya podemos pasar entonces a lo que dijeron con respecto a la región, no a lo que dijeron, sino a lo que están haciendo. Y permíteme compartir pantalla, porque bueno, el Morena News, perdón, la jornada, eh, perdón, fue un lapsus. Pues hoy sacó una imagen que pues es muy interesante, y usted la puede ver, ¿no? Los piratas del Caribe. Y luego además acá, ¿no? Asalta a Estados Unidos un buque petrolero en costas de Venezuela. Entonces digo, a mí el fisgón nunca, ¿no? Pero pues hoy cuando se mete en política nacional es demasiado, como que demasiado morenao, para mi gusto. Ujú. Pero bueno, en este caso, pues sí, me parece bien. O sea, poner a Trump así es una caricatura un poquito más, no sé, ¿no? Que dices, pues está bien, está así como que te la acepto, ¿no? O sea, como que es más consistente, ¿no? Y es básicamente esta propuesta, ¿no? Garrote y conversa, listo, ¿no? Entonces, sí, si quieres conversamos, pero si no, pues ahí va el garrotado. Y esto es no el futuro, este es el presente de la relación entre Estados Unidos y América Latina, ¿sí? Esto es lo que tenemos, ¿sí? Si no logramos, por decir, si no logramos ya lo voy a quitar porque si no, luego no voy a dar el fisgón. Si no logramos tener claro nuestras necesidades en términos soberanos y seguimos insistiendo en aliarnos, ¿no? Aliarnos es una palabra elegante, someternos al poder estadounidense, ¿sí? Lo que está pasando en Venezuela y en Colombia va a pasar en México también, ¿sí? Y ya nos lo han advertido. Y esto va a tener un enorme, enorme impacto en la política interna, porque vea usted lo que está pasando en Honduras, ¿sí? Vea usted lo que está pasando están hablando de Costa Rica, es decir, intervenciones directas en términos electorales, que no son nuevas, ¿no? Pues antes no lo decían, la novedad es que ahora lo dicen. Y si no funciona así, entonces vamos ¿no? Con el garrote y con la prensa internacional, la comunidad. Ayer y hoy me harté de ver a Corina Machado en las publicaciones, en videos, y eso que no fue al Nobel. Imagínate si hubiera ido. Y además implicando que esta señora no fue porque temía un atentado en contra de su vida. Y dices, sí, mames, cabrón. No, pues, Ya resulta espera que Maduro próximamente la la va a ir a película. matar justo cuando agarra el premio Nobel. ¿En qué cabeza cabe? Sacaron a la hija de Venezuela, creo que hasta una de las hijas la sacaron, hicieron todo un operativo, etcétera, porque se supone que están amenazados de muerte. Y cómo no, no sé si estén amenazados de muerte o no, pero son traidores a su tierra, eso históricamente nadie se los va a quitar, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde está la parte digamos que más nos importa a nosotros y que ya hemos estado viendo una y otra vez lo que sucede. Entonces, claro, está más que claro. ¿Te vas a poner como Maduro o como Petro? Ahí te va la voladora. Bueno, ¿Te vas a poner como Milei? No, bienvenido sea. te prestamos que no le prestaron el dinero, compraron la deuda. Compraron la deuda que tenía Argentina, la compraron, ¿por qué? Pues porque ellos son los tenedores de la deuda, no quieren que caiga.
Y resulta que Argentina ahora está pidiendo dinero para pagar un préstamo el 2026 porque no tiene, ¿no? Pero entonces fue una operación que además funcionó en términos electorales, ¿sí? Esto es realmente ya, como tú dices, pues una doctrina Monroe 2.0, en donde por un lado está ¿no? el guante de terciopelo con el puño de hierro. ¿No? Y lo que está pasando en el Caribe ahorita, pues es terrible. Bueno, la detención del buque ya es una escalada, eso es una declaración de guerra directa, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en diplomacia y en leyes internacionales. Y la escalada continúa, ¿no? Entonces, es más que claro, y lo dice el documento, nosotros tenemos que asegurarnos, seguir siendo, ¿sí? Vanguardia en términos tecnológicos, en términos industriales. Y para eso necesitamos energía, para eso necesitamos tierras raras, para eso necesitamos los recursos que América Latina tiene. Y los vamos a tomar, no los den, no los vendan o no los vendan. No, 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 ¿por qué? Porque de eso depende, ¿sí? Nuestra seguridad como país, ¿sí? Nuestra cultura, nuestros valores, la decencia de los valores estadounidenses y demás delirios, ¿no? Entonces, ahora sí, más claro ni el agua, ¿sí? Y aquí yo termino diciendo, mira, en esta parte. Eh, esto es muy sencillo. Se da a nivel familiar. Como decían los viejos antes, mi papá no tenía que pegarme, cabrón, ni amenazarme. Con que me mirara, yo ya sabía, con la mirada ya sabía yo que ya había valido madre todo. ¿Sí? Ahora, ni con la chancla, man. Y esto quiere decir que tu autoridad pues, se va perdiendo y entonces tienes que usar más la fuerza desnuda. ¿Por qué? Porque tu autoridad ya no opera. Podríamos haber dicho esto en los años después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y 60. No, no, los Estados Unidos no tenía que hacer eso, aunque lo hacía, evidentemente, con los golpes de Estado, porque siempre ha habido en América Latina, ¿no? Sectores nacionalistas, porque somos una región colonial. Y los colonialistas, la única manera que podemos hacer, o los anticolonialistas, de protestar y defendernos, pues es con el nacionalismo en la mano. No hay otro, y con la propuesta soberana. Deja tú si es socialista o comunista o no, no, soberanía. Y es ahí donde Estados Unidos, ¿no? A final de cuentas, interviene con la fuerza bruta. Pero digamos que todavía existía una enorme influencia en términos culturales, ¿sí? Hoy por hoy parece ser que esto ya no es tan efectivo y entonces, pues, la amenaza directa, ¿sí? Los casos de piratería que tampoco son nuevos. Recordemos que a Venezuela le robaron una empresa, la de Citgo. Se quedaron con sus depósitos de oro en Inglaterra, ¿no? Que una cantidad. Como lo han hecho también los europeos con Rusia, con dinero en los bancos europeos, o sea, esto no es nuevo tampoco, ¿sí? Pero pues digamos que es una situación en la que ya la debilidad es inocultable y entonces pues hay que echar mano de lo que se pueda del garrote. Ya el Claro. hablar bonito ya no está de moda, ¿no? Sí, hombre, y reconocer que también, para no exagerar el análisis, es una debilidad relativa. Tampoco estamos diciendo en ningún momento que Estados Unidos va a desaparecer de la noche a la mañana, ni que su No, influencia no. ganada en los últimos 60 años va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo por eso reitero, ¿no? Por ejemplo, otra zona del mundo que no hemos mencionado, digo, para dar un último recorrido muy rápido, es precisamente el Próximo Oriente, Oriente Medio, como se le quiera denominar, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué sale Estados Unidos también de Sí. ahí? Pues porque ya garantizó el control de la zona a través de Israel. Entonces, bien o mal, se quiera leer como se quiera leer la última intervención de Estados Unidos en Irán, creo que de lo que no hay duda es que se debilitó al régimen de los ayatolás, de tal forma que por una década, por década y media, por 2 décadas a lo mejor, Israel va a seguir haciendo lo que quiera en esa zona del mundo, ¿no? Y Sí, entonces por Siria eso, con y, y la ex Al el Qaeda en la exterrorista, sala oval, claro, en la Casa Blanca. Entonces, pues ya no, digamos que lo hacemos por negociación, lo hacemos con Arabia Saudita. Ahí ya no tenemos que llevar tropas, no es necesario. exacto.
Y la otra parte, como comentabas ahorita con este asunto del Nobel, ¿no? Entonces digo, los europeos actuando más en favor de los intereses gringos más que los propios gringos, entonces ya no es necesaria la presencia militar en Ramstein o qué sé yo, porque precisamente los tienen agarrados, pero por otros lados, ¿no? En términos ideológicos y culturales. Y volviendo, para cerrar al caso, bueno, una cuestión que es interesante, no se menciona, por ejemplo, el territorio que tú mencionabas hace ratito del Ártico. Queda abierta esa disputa en términos económicos con China, ¿no? El reconocimiento efectivamente de que la disputa va a ser primordialmente y en las próximas décadas, década y media, 2 décadas, económico. Olvidémonos de pensar que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, tampoco lo estamos descartando por completo, pero en las próximas décadas lo que vamos a ver es el recrudecimiento en términos económicos de esa guerra que ya vemos por otro lado con la cuestión de los chips, que si Nvidia, que si AFD, etcétera, etcétera. Y volviendo al caso de Latinoamérica, ¿no? Que de una u otra forma, pues es lo que nos toca más de cerca. Me pareció muy descriptivo la forma en la que lo señala el documento. Enlist and expand. Enlist, ¿cómo lo traduciríamos? Reclutar, reclutar, Enlistar, ¿no? enlistar, Enlistar, sí, digo, enlistarse, enlistar es un poner anglicismo, en pero una bueno, lista. enlistar y expandir. Entonces, ¿a quiénes tenemos que enlistar? Pues a los que en este momento no están de nuestra banda, ¿no? De nuestro lado. Y es lo que decías con los procesos de cambio de régimen, apoyando subrepticiamente, con declaraciones, con amenazas, a los candidatos que nos agradan, que le agradan al trumpismo en este momento, demeritando a otros. Por cierto, hoy en la mañana, ayer en la noche, veía la noticia de que Luis Arce fue detenido por el nuevo Sí. gobierno de boliviano, ¿no? Entonces, efectivamente, enlistar, reclutar a esos gobiernos díscolos, a esos gobiernos que siguen pensando que América Latina puede ser soberana, para que se vayan dando cuenta de que no, que la soberanía es una cuestión de facto, no es una cuestión de derecho, es una cuestión que se gana por la fuerza. Y la fuerza, ¿quién la tiene? Pues son los Estados Unidos. Para nos guste o no nos guste, no tenemos bombas atómicas y los movimientos de liberación nacional, los movimientos anticoloniales, pues están bastante golpeaditos, ¿no? Pues habrá que pensar en términos de la recomposición que se tiene que hacer en términos de movimientos de soberanía nacional, como los llegó a ver en su momento. Pero bueno, entonces lo que debatíamos hace un par de programas, ¿no? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Yo insisto en que no le conviene precisamente a los Estados Unidos para este control de su hemisferio, del hemisferio occidental, que recordamos ya no incluye Europa, nada más es América, no le conviene descomponer la región. Entonces, vamos a enlistar y vamos a expandirnos allá donde lo tengamos que hacer, en algunos casos utilizando la fuerza, utilizando la presión, pero buscando siempre pues tener a la región, a esta región del mundo controlada. Y ellos lo anuncian así, ¿no? Que le han ganado a China o han detenido el avance chino en términos económicos, lo cual sabemos que es una mentira recalcitrante por donde las haya, pero efectivamente lo que vamos a ver es esa presión hacia nuevos gobiernos, hacia gobiernos que puedan venir, que lo relacionamos casi siempre con la derecha, pero no necesariamente tiene que ser el caso, a frenar un poco el avance en términos económicos de China. Tampoco se trata de repartir esferas de influencia como lo quieren ver algunos, de esta multipolaridad como si fuera algo determinado, algo cerrado. Tú entras perdón, tú no entras y aquí es mi patio trasero nada más, pero sí de competencia, de una competencia que vamos a ver no solamente en términos económicos, sino que en la región también se va a dar en términos políticos, ¿no? De qué orientaciones tengan los gobiernos de los próximos años. Y pues yo cierro con eso. Vemos que las alternativas se dirimen más bien en alternativas entregadas a los Estados Unidos, unas por el lado conservador, una por este lado de los valores tradicionales, anti-woke, de la familia, de Dios, patria y familia, como lo decían hace, hace medio siglo, o las alternativas estas pseudo-libertarias, que no son más que el neoliberalismo reloaded, ¿no? Pero pseudo-libertarias, como lo puede ser el caso de Milei, que siguen entregando los Sí. recursos, tanto materiales como humanos, de los países latinoamericanos a los Estados Unidos, ¿no? Agradecerle al señor Trump su franqueza, su honestidad. Ujú. Ya no nos encontramos las palabras bonitas de la promoción de la democracia y de los derechos humanos. No, no aparece. Aquí de lo que se trata es de mantener a Estados Unidos como potencia en su hemisferio, ¿sí? Y salvar hasta cierto punto pues, a la burguesía estadounidense. Pues, sí, digo que lo trate de decir de otra manera, pues es parte del trabajo de los políticos, ¿no? Pero en realidad aquí ya no estamos hablando de promover democracia y derechos humanos y lo que han estado haciendo en contra de la UNESCO, de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de las comisiones de derechos humanos, etcétera, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, es más que evidente de que ese discurso se acabó. Lo cual se agradece, porque siempre fue un discurso de los dientes para afuera, ¿no? De Y todas legitimación. estas,
Sí, todas estas organizaciones que promovían la democracia en realidad eran nidos de espías, de compradores de voluntades, de asesinos, en fin, no, por favor, ¿no? Entonces se agradece. Y entonces sí, ahora pues ya sabemos a qué atenernos. Y es en ese sentido en lo que, pues, para terminar, partiendo de México, nosotros de México, pues, ¿qué podemos esperar? Pues, hombre, ser más realistas nosotros también en ese sentido y dejar de ser menos ideológicos en el sentido de que, pues es que, ¿cómo vamos a aliarnos con China si es antidemocrático, si es una tiranía del Partido Comunista? Pues por favor, o sea, si hasta alguien tan estúpido como Marco Rubio, sí, le manda a sus diplomáticos y a representantes diplomáticos con los países a que no se metan en discusiones con respecto a si valen las elecciones o no, que no se metan en discusiones ideológicas. No, señores, business, aquí es negocios. Usted ponga atención en los negocios. Y si para hacer negocios tenemos que aliarnos con Bukele o con Milei, y si pues señores, se acabó, pues ese no es el punto. Y una muestra clara es que todo el mundo se sorprende, bueno, las buenas conciencias, pero ¿cómo la de la democracia trata con un tirano, con el zar Putin? Eso no es entender nada. ¿Sí? Es seguir pensando en el viejo discurso que este documento ha enterrado para siempre. Porque lo único que queda aquí es, o no, la típica estrategia del matón del barrio. O, o le entras chido y le negociamos o te rompo la madre. Se acabó. No hay de otra sopa. ¿No? Es así es simple. Y yo creo que esto debe ser el punto de partida para empezar a pensar en, sin duda, seguir manteniendo relaciones con el tío Santos. Eso es obvio, ¿sí? Pero pensar a largo plazo, a mediano largo plazo, en el sentido de que esta decadencia estadounidense va a seguir, no se va a detener. ¿Sí? Esto no quiere decir, como tú bien decías, que no sigan siendo una potencia, por supuesto. Mire usted Inglaterra. Inglaterra dejó de ser centro del sistema hace ya casi 100 años, pero sigue siendo poderosa y- dentro de Europa, ¿no? Y sigue teniendo influencias en muchas partes del mundo, ¿sí? A pesar de haber perdido la India y lo que usted quiera, pero no, siguen teniendo interlocución. Entonces, estas cosas no cambian de un día para otro. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde México pues debería replantearse a la luz de esto, de esta franqueza, insisto, de esta honestidad. Digo, Trump no es que sea honrado, no, honrado es cuando las personas honramos a alguien por su valor. Es honesto, lo cual se agradece, o sea, cuando menos a diferencia de los presidentes anteriores, por señaladamente Obama, que era un tipo, ¿no? Que por un lado decía una cosa y por la otra hacía otra. Digo, no era precisamente honesto Obama, en ese sentido. Pues Trump lo es, creo que queda claro, y pues entonces hay que reconfigurar nuestra relación con ellos y pensar a largo plazo, mediano a largo plazo, es decir, como tú dices, 20 a 50 años en el futuro. No. ¿Dónde queremos estar dentro de 40 a 50 años? ¿Amarrados todavía con los gringos y sirviéndoles de colchón para su caída libre? ¿O empezar a pensar en la posibilidad de una soberanía limitada, pero que le permita a México, sí, mantener lo que los Estados Unidos dice defender, su cultura, su tradición, que no es otra cosa que es su poder económico, su oligarquía, que se basa en esos principios y que solo aplican a ellos, por supuesto, no aplican a Exacto. nadie más, ¿no? Pero, Y más allá de honestidad, digo, yo lo definiría como racional. A pesar de lo loquito que realista. parezca que es Trump, pues es realista, es racional. Y efectivamente, en el momento de los Estados Unidos ya no es ni siquiera el del 2008. Es decir, en poco tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, Este tipo de documentos se han publicado desde los 90 y nunca había generado tanta atención como en este momento, no nada más para nosotros, sino en todo el mundo, ¿no? Pues sí, reconocer eso, que en 15 20 años han cambiado muchas cosas, que Estados Unidos en 15 20 años ha perdido mucho más de lo que están dispuestos a admitir, y con lo que ello conlleva, ¿no? Terminar muy rapidito con la cuestión, efectivamente, que tú repetiste varias veces, la cuestión de la soberanía.
hay pocas formas en realidad de que un país sea soberano. Una es la bomba nuclear. No vamos a tener bombas atómicas, eso ya lo sabemos. Si a duras No. penas tenemos una planta ahí nucleoeléctrica que medio anda, no vamos a llegar a tener una bomba atómica, además de que, bueno. Pero la otra es siendo, digo, no voy a decir autosuficientes ni autárquicos, pero generando nuestras propias cosas, en términos agrícolas y en términos Sí, industriales. Y el campo mexicano sigue destrozado, como lo empezaron a destrozar en sí. los 60 y los últimos 10 años no han cambiado nada. Y la industria mexicana sigue siendo de enclave, dependiente, mínima, de maquila. Entonces tampoco hay planes industriales y ni Héctor, los ha habido en los últimos y 10 años. nadie nos va a defender, Héctor. Los europeos no Eso, a nos van eso a voy. defender, los árabes tampoco. El corolario Trump no ha tenido ninguna mención por parte de esos países que promueven la democracia y los derechos humanos. No les importa. Entonces tenemos que pensar que nos tenemos que defender solitos. No nos va a ayudar nadie. Y Nadie. tampoco nos va a invadir nadie, simple y sencillamente que nos No, van a arrastrar en esta decadencia, como tú lo claro. comentas, ¿no? Y termino yo con eso, ¿no? La soberanía se construye en base a una industria fuerte, a un campo autosuficiente, no al 100%, pero que pueda dar de comer a tu gente, a que no dependas del gas extranjero. Y bueno, ya en términos culturales y demás, bueno, eso a lo mejor lo podemos dejar para un segundo momento, ¿no? Pero mientras sigamos siendo la economía dependiente que somos, pues bonitos 50 años nos van a esperar en este prolongado declive de la No. hegemonía Y estadounidense, Héctor, ¿no? la cultura viene de cultivare. Está estrechamente relacionado con la producción del pipirín. Y el elemento clave de nuestra cultura es el maíz. Y Lo lo decían los importamos. campesinos, sin maíz no hay país. Pues no sé si no hay país, pero no hay cultura. El día que dejemos de comer maíz, este país se lo lleva, o sea, va a ser otra cosa. Se podrá llamar igual, podremos, pero va a ser otra cosa. Y tú lo ves en realidad. Y todavía yo veo en México que si bien las hamburguesas y las pizzas se las pelean los chamacos, les pones unos tacos y se los comen y se chupan los dedos, porque todavía somos hijos del maíz, que no del maíz, del maíz. ¿Y qué está pasando? Mira lo del frijol ahorita. Mira lo del mantenimiento del agua. Es que esa es la parte que hay que... La soberanía no se entiende porque la burguesía haga lo que le dé la gana. No, la burguesía siempre será una burguesía dependiente, la mexicana, sino por seguir reproduciendo lo que llevamos miles de años reproduciendo, ¿sí? Sembrar nuestros cultivos, sí, que son la base de nuestra cultura y de la forma de ver el mundo y que nos hacen ser lo que somos. Ahí está la clave. Y esa es la que no están defendiendo en una visión comercial, sí, neoliberal totalmente, que no desaparece. Entonces, digo que la señora presidenta se ponga un huipil y que sienta que con eso va a defender la cultura, es el nivel en el que está nuestra clase media alta gobernante y todos los guanabís que vienen atrás y que se quieren subir al tren, ¿sí? Que ahora toman mezcal, ya no toman whisky, ¿sí? Pero no es por ahí el asunto es defender a la gente que trabaja en el campo y que trabaja con sus manos en la tierra, porque ya no quedan muchos porque la mayoría está en otro. Eso es lo que se entiende, eso es lo que hay que entender por soberanía, ¿sí? Sí, Porque sí, si no, como bien dices, pues no estamos entendiendo nada, estamos defendiendo lo que no se puede defender. ¿Qué se puede defender? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? sí, no, no, la soberanía no es la doctrina Estrada, no es la no intervención, No. es el hecho de poder hacer cosas, ¿no? Pero bueno, esas políticas industriales, agrícolas son las que echamos en falta, las seguiremos, por supuesto, analizando. Nos extendimos un poquito, pero bueno, no quisimos dejar de tocar este documento que mucho polvo ha levantado, pero que sin duda, pues, además es importante reconocer también que nosotros lo hemos analizado así desde hace 6 meses, un año, ¿no? Y no estamos No, van inventando nada. varios años, Claro, van. claro, Si claro. usted vea los primeros programas de la De náusea hecho, que empezamos en la sí. pandemia, chéquelos. Se va a encontrar con esa idea una y una. Y si Estados Unidos se debilita, ¿hacia dónde va a voltear? Hacia nosotros, se va a venir contra nosotros, ¿no? Y lo Entonces, comentamos cuando comenzó la guerra con Rusia. En todo momento hemos repetido estas ideas, ¿no? Que tienen que ver con una forma de analizar el sistema mundial, ¿no? pues Que es la ahora ya lógica de la está en un documento, ya es con una estrategia muy clara, muy definida, y pues lamento decirlo, pero te los dijimos, We se los told you so. Gracias a todos. Les invitamos, como siempre, a dejar un comentario, a compartir el contenido, a dejar su like, a debatir con nosotros ahí en los comentarios. Y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias, Rafa.